Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy viajamos atrás en el tiempo y, bueno, bajo tierra, con fragmentos de un clásico indiscutible. Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Efectivamente. Tenemos pasajes clave que nos muestran el arranque, los peligros y el sorprendente final de esta aventura decimonónica. Exacto. Y no haremos un simple resumen, ¿eh? Lo que buscamos son las claves que hacen esta historia tan potente, ¿no? Analizaremos cómo Verne mezcla la ciencia de 1863 con una imaginación, bueno, desbordante. Totalmente. Veremos qué nos dicen sus personajes y por qué esta expedición subterránea sigue fascinando hoy en día. Nuestra misión, digamos, es extraer la esencia de estos textos. Pues en marcha, nos vamos a ese Hamburgo de mediados del 19. Todo comienza con una figura bastante excéntrica y un hallazgo casual que, bueno, lo cambia todo. Desciframos juntos este enigma literario y científico. Vamos allá. El motor de esta historia es, sin duda alguna, el profesor Otto Lidenbrock, un catedrático de mineralogía del Johanneum de Hamburgo. Pero, claro, no es el típico académico tranquilo, ¿verdad? Para nada, para nada. El texto lo pinta como un auténtico torbellino, impaciente, irascible, un pozo de ciencia cuya polea rechinaba, dice el narrador. Esa frase es genial. Sí, lo es. Un sabio indiscutible en su campo, políglota, pero tremendamente temperamental. Y fíjate qué curioso, que se trababa al pronunciar términos científicos largos. Sí, para diversión de sus alumnos, decían. Exacto. Es un personaje lleno de contradicciones. Alto, delgado, con gafas, una figura imponente, la verdad. Y su contrapunto es Axel, el narrador, su sobrino huérfano, que además es su ayudante, y, bueno, mucho más cauto. Totalmente. Axel es la prudencia frente a la temeridad de Lidenbrock. Comparte la pasión por la geología, eso sí, pero es más reflexivo, quizá más miedoso incluso. Puede ser. Y su corazón, claro, está con Grauben, la joven ahijada del profesor. Ella, aunque al principio no está físicamente, jugará su papel. Cierto. ¿Y el escenario inicial? Esa casa inclinada en Königstrasse, con el despacho lleno de minerales, ya te prepara para algo fuera de lo común. Desde luego, es un museo en sí mismo. Y el catalizador de todo llega un día de mayo de 1863. El profesor irrumpe en casa con un libro viejo. Ajá, y no un libro cualquiera, ¿eh? El Heimskringla de Snorri Sturluson, una crónica islandesa del siglo XII. Sobre reyes noruegos. Y lo crucial, como señalas, es que es un original islandés, no una traducción. Exacto. Y mientras lo ojea, ¡zas!, cae un pergamino, con caracteres rúnicos, esas antiguas letras germánicas. Ahí empieza el misterio. Lidenbrock identifica al autor del pergamino. Arne Saxnosem, un alquimista islandés del siglo XVI. Una figura casi legendaria y, ojo, perseguida como hereje. Esto es clave, sí. Sagnosem tuvo que ocultar sus descubrimientos, probablemente. Claro. La conexión con la alquimia, la herejía, todo sugiere que el mensaje cifrado no es un juego, que esconde un conocimiento, pues, revolucionario o quizá peligroso. ¿Por eso necesitaba el criptograma? Exacto. Y Lidenbrock, con ese ego científico que tiene, se obsesiona inmediatamente. Quiere descifrarlo ya. Pero claro, descifrarlo no es nada fácil, ni siquiera para un poliglota como él. Axel intenta ayudar, transcribe las runas a letras latinas, pero el resultado es... Un galimatías total. Algo como RNL, SSRU, CTS, KE y D. Imposible de entender. Nada. Lidenbrock intuye que es latín, pero con las letras desordenadas. Prueba métodos, pero falla. La tensión va subiendo. El profesor está que trina. Y entonces ocurre el golpe de suerte. Casi un cliché de descubrimiento, ¿no? Totalmente. El descubrimiento accidental de Axel. Mientras Lidenbrock está fuera, frustrado, Axel como que juega con la transcripción y, casi por casualidad, ¿Lo mira al revés? eso es, y empieza a leer palabras sueltas. En latín, palabras coherentes. Craterem, terrestre. Ahí está. Se da cuenta de que estaba escrito al revés. Todo el mensaje. Cuando se lo muestra al profesor, este explota de júbilo, claro. ¡Ah, ingenioso Sagnusem!, exclama. Y al leerlo del final al principio, pues ahí está. El mensaje rebelde. Instrucciones clarísimas para llegar al centro de la Tierra, descendiendo por un cráter específico del volcán Sneffels, en Islandia. Sí, con una condición muy precisa, bajo la sombra de un pico llamado Scartaris y justo antes de las calendas de julio, o sea, a finales de julio. La reacción de Lidenbrock es, bueno, la que cabría esperar de él. Cero dudas. Ninguna.
hay que ir. Ya. Y arrastra al pobre Axel con él. Aquí tenemos uno de los puntos fuertes de Verne, ¿no? Ese choque entre la teoría científica aceptada en la época y la posibilidad de lo desconocido, de lo fantástico. Totalmente. Axel, aterrado, le saca la ciencia oficial. La temperatura aumenta con la profundidad, el centro tiene que ser una masa líquida, incandescente, a millones de grados. Pero Lidenbrock representa esa otra corriente científica, más especulativa quizá, y le contrarresta con teorías alternativas sobre la presión, sobre una corteza terrestre sólida que a lo mejor es más gruesa de lo que se pensaba. Cita científicos como Humphrey Davy. Es que es fascinante ver cómo refleja los debates geológicos reales del siglo XIX. No es solo aventura, es también divulgación científica. A su manera, claro. A su manera, sí. Y para Axel, la decisión final se ve influida, como no, por Grauben. Ella le anima a ir a buscar la gloria. Así que, superadas las dudas, o más bien ignoradas por Lidenbrock, empiezan los preparativos frenéticos. Compran equipos de todo tipo, Incluyendo los modernos aparatos de Ruhmkorff, que eran como unas de las primeras lámparas eléctricas portátiles. Algo crucial, para iluminar sin riesgo de explosiones de gases como el grisú bajo tierra. fundamental. Y la cuenta atrás ha comenzado. Tienen que llegar a Islandia antes de que acabe junio. El tiempo apremia. El viaje hacia Islandia es una odisea en sí misma, la verdad, aunque aquí lo resumiremos un poco. Tren, barco. Y Lidenbrock demuestra ser un pésimo marinero, mareado constantemente. Es irónico, ¿sí? Consiguen pasaje en una goleta, la Valkyria, y tras una travesía por el Atlántico Norte, con sus tormentas y demás, Avispan por fin la costa islandesa, y el imponente Sneffels a lo lejos. en Reykjavik encuentran ayuda en el señor Fridriksson, otro erudito local que, bueno, les confirma datos sobre Saknussemm y les consigue el guía perfecto. Hans Bielke, un personaje fascinante, de verdad. Sí, lo es. Cazador islandés, impasible, callado, pero increíblemente competente y leal. Va a ser fundamental en todo el viaje. Totalmente. Verne lo usa casi como una fuerza tranquila de la naturaleza, ¿no? Frente a la agitación de los dos científicos. Exacto. Con Hans y unos caballos, emprenden la travesía terrestre por Islandia. El paisaje que describe Verne es desolador, volcánico, casi lunar. Transmite muy bien esa sensación de extrañeza, de dureza. Sí, es muy visual. Finalmente llegan a Stapi, al pie del Sneffels. Y Lidenbrock, fiel a su impaciencia, claro, ordena iniciar el ascenso de inmediato. No quiere perder ni un minuto. Tras una subida difícil y una tormenta en la cumbre, llegan al cráter y allí el momento clave que esperaban. Encuentran las iniciales AS, las de Arne Sagnosem, señalando una de las 3 chimeneas que hay en el fondo del cráter. Y, tal como decía el pergamino, a la hora exacta, a finales de junio, la sombra del pico Escartaris cae justo sobre esa chimenea central. Es la confirmación. La puerta al centro de la Tierra. La encontraron. Y ahí empieza el descenso real. Usan cuerdas, bajan por esa chimenea estrecha, la oscuridad es total, solo rota por sus lámparas Ruhmkorff. Llegan al fondo de la parte vertical, que ya está al nivel del mar, más o menos, y encuentran una galería inclinada, una nueva vía. Avanzan por ella, y la geología va cambiando. Pasan de la lava volcánica a rocas más antiguas, del período silúrico. Incluso encuentran fósiles. Es como viajar atrás en el tiempo geológico, literalmente. Pero la euforia dura poco. No, dura poco. La galería termina en un muro, un callejón sin salida, y ahí llega la primera gran crisis. Uf, y no una crisis cualquiera. El agua empieza a escasear peligrosamente. Y con el agua se va la esperanza. Tienen que retroceder. Aquí la tensión entre tío y sobrino llega a su punto álgido, yo creo. Axel, desesperado por la sed, quiere abandonar. Ya no puede más. Normal. Pero Lidenbrock se niega, rotundamente. Rendirse no entra en sus planes. Propone explorar otra galería que habían visto en la bifurcación inicial. Y es entonces cuando Hans, el silencioso guía, vuelve a ser clave. El héroe silencioso, sí. Mientras los otros dos flaquean, él escucha el sonido de agua, detrás de la roca. Increíble. Coge su pico, perfora la pared y, premio, brota un arroyo subterráneo. Hirviendo, eso sí, pero es agua. Agua potable una vez que se enfría. El alivio debió ser inmenso. Lo bautizan Hansbach, el arroyo de Hans, con toda justicia. Claro, y este descubrimiento no solo les salve la vida, sino que les da una nueva ruta. Deciden seguir el curso del agua hacia las profundidades. Marca un punto de inflexión total, de la desesperación a la renovada esperanza. Guiados por el Hansbach, pues, descienden más y más profundo. Calculan que están a kilómetros bajo el nivel del mar, incluso bajo el océano Atlántico. Imagínate, Axel entra en pánico otra vez, lógicamente, pero Lidenbrock sigue tan tranquilo.
citando minas submarinas que ya existían en Inglaterra. Lo realmente desconcertante para él y para la ciencia de la época es que la temperatura apenas aumenta. Contradice todas las teorías aceptadas. Verne mantiene viva la intriga científica, ¿no? Totalmente. Siempre juega con eso. Y en estas profundidades ocurre otro percance bastante serio. Axel se pierde. Ahí sí, se adelanta un poco, pierde el rastro del arroyo, se despista y de repente está solo, en esa oscuridad infinita. Debió ser aterrador. Uf, sin duda. Y su rescate es uno de los momentos más ingeniosos del libro, la verdad. Cuando está ya a punto de rendirse, oye voces. Es Lidenbrock. Sí. Gracias a un extraño fenómeno acústico de la galería, un eco múltiple o algo así, pueden hablar a través de kilómetros de roca. Es genial. Calculan dónde está más o menos y Axel se deja caer por un pozo siguiendo las indicaciones hasta que su tío lo recoge abajo, salvado por la física del sonido. Pura ciencia verniana. Tras el susto, Axel despierta y se encuentra con la visión más increíble de todas. Una caverna gigantesca, inmensa, que alberga un mar interior. Un océano bajo tierra. Y está iluminado por una extraña luz eléctrica difusa que parece venir de la bóveda superior. Es alucinante. El Mar Lidenbrock, como lo bautiza su tío, claro está. Faltaría más. Es el corazón de la fantasía de Verne, realmente. Exploran la costa y descubren maravillas que desafían todo lo conocido. Una playa con conchas gigantescas, un bosque de hongos enormes que llaman Puerto Grauben en honor a la amada de Axel. Muy romántico, sí. Y más allá, una vegetación exuberante pero de eras geológicas pasadas. Helechos gigantes, licopodios, sigilarias, como un parque jurásico pero de plantas. Y el hallazgo cumbre, yo creo, es un osario inmenso, lleno de huesos de animales prehistóricos, mastodontes, megaterios. Lidenbrock debe estar en el paraíso científico. Totalmente. Y entre todos esos huesos, encuentran algo aún más impactante, un esqueleto humano fosilizado, de la era cuaternaria. Perfectamente conservado. La prueba definitiva de que hubo hombres prehistóricos viviendo allí abajo. La pregunta queda en el aire, pero la respuesta visual, digamos, llega poco después. Avistan un rebaño de mastodontes vivos. ¿Vivos? Sí, pastando tranquilamente. Y lo más increíble, pastoreados por una figura humanoide gigantesca, de más de 3 metros. ¿Qué me dices? Huyen despavoridos, claro. Verne juega aquí con las teorías de la época sobre la supervivencia de especies extintas y la evolución humana. Era un hombre primitivo gigante, un simio desconocido. No lo aclara del todo, deja espacio a la imaginación del lector. Para cruzar este mar subterráneo, el práctico Hans construye una balsa, con troncos fosilizados o algo así. Sí, con madera mineralizada. Y empieza la travesía. Es larga, monótona al principio. Avistan peces prehistóricos, descritos con detalle. Y entonces llega el gran espectáculo. El combate de los monstruos marinos. Exacto. Emergen del agua un ictiosaurio, ese reptil marino con forma de pez, y un plesiosaurio, el clásico reptil de cuello largo que todos imaginamos. Impresionante. Verne los describe vívidamente, basándose en los fósiles que se conocían entonces. Su batalla es titánica, brutal, un vistazo aterrador a la vida prehistórica en acción. Debió ser increíble y aterrador a partes iguales. Poco después, descubren un islote con un geyser activo, una columna de agua hirviendo que sale disparada hacia la bóveda. Sí, y miden la temperatura, más de 160 grados Celsius. Otro desafío directo a las teorías de Lidenbrock sobre un interior terrestre relativamente frío. Verne sigue sembrando dudas científicas. Es que no les da tregua. Y justo después de eso, la calma antes de la verdadera tempestad. Se desata una tormenta eléctrica brutal dentro de la caverna. Terrible. Relámpagos que iluminan todo. Truenos ensordecedores, olas gigantescas en el mar interior, describen fenómenos extraños como el fuego de San Telmo en el mástil de la balsa. E incluso un rayo globular, una bola de fuego que impacta directamente en la balsa. Este rayo globular es crucial. Aunque no se den cuenta al momento, aparte del susto tremendo, tiene una consecuencia inesperada que descubrirán más tarde. La tormenta los arrastra sin control durante días, hasta que finalmente naufragan violentamente contra una costa rocosa. Hans, una vez más, el héroe silencioso, salva gran parte del equipo y los víveres. Intentan reorientarse después del naufragio, y, sorpresa, la brújula se ha vuelto completamente loca. ¿Qué pasa? Marca el norte hacia la costa donde han naufragado, pero geográficamente esa debería ser la costa sur del mar interior según sus cálculos. No tiene sentido. ¿Y la explicación?
El rayo globular, la descarga eléctrica invirtió la polaridad magnética de la aguja de la brújula. No me digas. Sí, habían estado navegando hacia el norte durante días, pensando que iban hacia el sur, por eso chocaron contra esa costa inesperada. Es un giro argumental fantástico, la verdad. Muy de Verne. Totalmente. Y esto explica por qué no llegaron a la costa sur que esperaban. Explorando esta nueva orilla, encuentran, otra vez, las iniciales AS de Saknussemm. El bueno de Arne. Él también debió sufrir algún percance similar y acabar allí. Probablemente. Las iniciales señalan una nueva galería, un nuevo camino. Pero la entrada está bloqueada. Una roca enorme. Seguramente un derrumbe posterior al paso de Saknussemm hace siglos. ¿Y la solución de Lidenbrock? Pues la más directa y, como no, la más peligrosa. Volarla con pólvora. Hombre, claro. Usan algodón pólvora, que era un explosivo bastante potente para la época. Preparan la carga, encienden una mecha larga y se retiran en la balsa, mar adentro, para esperar la detonación. La explosión es tremenda, imaginamos. Pero no solo abre la galería. No, provoca un derrumbe masivo y abre un abismo enorme por el que el mar Lidenbrock empieza a precipitarse, a caer hacia las profundidades. Y ellos van detrás. Y ellos con él. Son succionados por el torrente de agua hacia las entrañas de la tierra. La caída es vertiginosa, en plena oscuridad. ¡Qué angustia! Pronto, el agua se calienta brutalmente, se mezcla con rocas fundidas, con lava. Se dan cuenta de que no están cayendo, están ascendiendo. Sí, a toda velocidad por la chimenea de un volcán activo. La erupción los está empujando hacia arriba. Increíble. El clímax caótico total del viaje. El calor debe ser infernal. Ven llamas, sienten las sacudidas del volcán. No saben dónde están, solo que suben y suben, impulsados por la furia de la erupción. Finalmente, con una violencia extrema, son expulsados del cráter junto con cenizas, rocas, vapor. Aterrizan maltrechos, medio asfixiados, en la ladera de una montaña. ¿Y dónde están? ¿Han vuelto a Islandia? ¿Qué va? Están bajo un sol abrasador. El paisaje no tiene nada que ver con Islandia. Es mediterráneo. Ven olivos, viñedos, higueras. Están en Italia. Un niño pastor les confirma que se encuentran en la isla de Stromboli, uno de los volcanes más activos del Mediterráneo. Increíble. Han salido por un volcán totalmente distinto, a miles y miles de kilómetros de donde entraron por el Sneffels. Es el final perfecto para un viaje tan loco. El regreso a Hamburgo, claro, es triunfal. Se convierten en héroes mundiales, aunque supongo que omitirían algunos detalles fantásticos. Lidenbrock da conferencias, recupera su prestigio, omitiendo el pequeño detalle de la brújula loca, claro. Y Axel, por fin, se casa con su amada Grauben. Final feliz. ¿Pero quedaba el cabo suelto de la brújula? ¿Se resolvió? Sí. Meses después, en casa, Axel la examina con calma y descubre la verdad definitiva. La aguja seguía marcando el sur como si fuera el norte. No fue un error temporal. El rayo globular había invertido su polaridad permanentemente. Alucinante. Esto explicaba por qué creyeron navegar al sur durante la tormenta y acabaron en una costa norte del mar interior. Y por qué, gracias a ese error, encontraron la galería de Saknussemm que los llevó a la chimenea del Stromboli y, por tanto, a la salida. O sea, que un accidente eléctrico le salvó la vida, en cierto modo. Exacto. Lidenbrock, al saberlo, celebra la resolución de este último misterio científico. Todo encaja. Y así concluye esta increíble expedición surgida de un criptograma en un libro viejo. Un viaje que empezó con la fría lógica científica y acabó entre monstruos prehistóricos, mares interiores y, bueno, la erupción de un volcán italiano. Ha sido fascinante desgranar estos fragmentos. Sí, lo que realmente destaca, creo, es cómo Verne utiliza la ciencia de su tiempo, con sus lagunas, sus debates, sus teorías a veces contradictorias, como un trampolín perfecto para una imaginación desbordante. Totalmente. Combina detalles geológicos, paleontológicos, físicos, con una aventura pura y dura, llena de peligros y descubrimientos absolutamente asombrosos. Y los personajes ayudan mucho. Lidenbrock representa esa fe ciega en la ciencia, bueno, y en sí mismo. Axel es la duda razonable, el miedo lógico. Y Hans es la capacidad práctica, la calma en medio del caos. Es una mezcla que funciona increíblemente bien, sí. La obsesión de Lidenbrock, la resistencia de Axel, la calma impasible de Hans, todo impulsa la narración a través de escenarios cada vez más fantásticos, pero siempre anclados, de alguna manera, en las posibilidades que se discutían en el siglo XIX. Es verdad. Y claro, nos deja inevitablemente con una pregunta flotando, ¿no? Si la ciencia del siglo XIX pudo inspirar una fantasía tan rica, tan detallada sobre las profundidades de la Tierra, qué maravillas o terrores desconocidos podría imaginar nuestra ciencia actual que aún se esconden bajo nuestros pies.
Exacto. Hay ecos de Sagnos Emsem esperando ahí abajo a ser descubiertos. ¿O es mejor dejar ciertas puertas cerradas? Una pregunta perfecta para seguir explorando, desde luego. Sin duda, una aventura que, como el buen vino, creo que mejora con el tiempo y sigue invitando a soñar con lo imposible.